dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, es muy interesante cuando nos muestran con los textos de la Biblia, concretamente con los evangelios, y se desarrolla la homilía de acuerdo a ellos, pues nos gusta que nos hablen de todo lo que expresa el texto. Desafortunadamente, desde hace como unos 60, 50 años para acá, se ha venido tratando de mutilar, cambiar, decorar, endulzar, transformar, sesgar la palabra del Señor para que diga aparentemente lo que quiere decir, pero no en todo su contexto. Les voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo. ¿Cómo transmitir un mensaje del Señor que llegue al corazón de las personas, que les diga algo sobre la misericordia del Señor, que los motive a pensar que Cristo Jesús es la revelación de Dios Padre y que definitivamente estar con el Señor es una maravilla? Cosa que es cierta, pero la cuestión cambia es cuando no nos predican lo que nos tienen, los que nos tienen que predicar y que va directamente a nosotros. La evangelización se da gratuitamente. La buena noticia se da gratuitamente. El querigma se ofrece y se explica gratuitamente. La respuesta es nuestra. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Y este texto que vamos a proclamar, que es el texto que se proclamó el día domingo 19 de septiembre del año en curso, texto del Evangelio según San Marcos en su capítulo 9, verso 30 al 37. Correcto, si no estoy mal. 30 al 37. Vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo exige. ¿Qué es lo que se está predicando hoy en día? Que Dios no exige, que Dios simplemente se da y da, pero que no desea nada de nosotros, no espera nada de nosotros, pues al fin y al cabo Él nos justifica con su muerte en la cruz. Creo que predicar así no es sano, no es honrado, y creo que esa no es la evangelización. Por eso en la misma escritura nos explican que vendrán falsos profetas, que vendrán algunos predicando un falso evangelio. Eso está advertido. O sea que lo que yo estoy diciendo aquí no me lo estoy inventando yo. Eso está claro. Mire, les voy a leer el texto que se proclamó el día domingo del Evangelio para que usted observe cómo el Señor exige para lograr algo. Y entonces se pierde esa predicación dulzona, pegachenta y hasta insulsa. Recuerde, Marcos capítulo 9, verso 30 al 37, y dice así: se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó
y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. En todo este texto vemos aquí algo que es importantísimo resaltarlo. Jesucristo le está diciendo que tiene que padecer mucho, que lo van a matar, y mientras tanto los discípulos estaban pensando en otras cosas, como mirando a ver quién iba a ser el primero o el segundo, no en el reino de los cielos, quién iba a ser de primer ministro, el ministro de Hacienda, ministro de Obras y Energía, los primeros lugares. Jesucristo como diciendo, bueno, a ver, creo que están discutiendo ustedes. Y entonces él sabía que estaban murmurando y estaban pensando en sus posiciones, en sus puestos, algo netamente terrenal. Y llega el Señor y dice algo que es contundentísimo. Si alguno quiere ser el primero, ustedes que están discutiendo a ver quién es el primero, quién es el segundo, entonces yo les digo a ustedes lo siguiente, si en realidad alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. ¿Por qué el Señor dice eso? El Señor pudo haber dicho, mire, ustedes pueden ser los últimos, los primeros, es como quieran. Eso no hay problema. De todas maneras, yo derramé mi sangre en la cruz por ustedes. ¿Cierto? Entonces, que el que quiera ser primero, último, tercero, quinto, es indiferente para mí porque yo soy amor. No fue eso. Es una exigencia tan grande. Mire, si ustedes quieren ser verdaderamente el primero, ustedes tienen que hacerse el último y servir a los demás. ¿Y por qué dice eso? Porque aquí las cosas son distintas de cómo nos las quieren presentar hoy en día. El camino de Cristo Jesús no es nada sencillo. El camino de Cristo Jesús se trabaja en el camino, que es Él. Yo soy el camino. Y ese camino no implica aplausos, premios y cosas de estas. No, es hacerse el último. Por lo tanto, una de las cosas que nos cuesta mayor trabajo a nosotros es hacernos los últimos. Y se nos hace más difícil todavía hacernos los servidores de los demás. Y nos pone como ejemplo un pequeño, un niño. Y nos dice, el que recibe a un niño como este de mi nombre, me recibe a mí. ¿Quiénes son esos? El que recibe a un niño. Si nosotros tenemos mente de adulto, pensamos como adultos, nos movemos como adultos, llenos de cosas importantes que hacer. ¿Qué es un niño? Un niño simplemente está sometido a su papá. ¿Quién recibe a uno de esos que se somete? ¿Quién recibe a uno que es obediente a Dios? ¿Quién recibe a uno de estos que se hace el último y el servidor de los demás? Ese que recibe a ese me recibe a mí. Pero ustedes están pensando en gobernar, en mandar, en dirigir, en tener amistad con aquel que es importante también. Así no es. Ve que el camino de Cristo Jesús no es fácil. ¿Por qué nos hablan de un Cristo Jesús que no es evangélico? Es decir, que no es del evangelio. Es inventado por alguien que se cree más bueno que el Señor, y eso es lo que llama el buenismo. Lleno de pacifismo y de error. El buenismo. Una cosa es ser bueno, bondadoso, y otra cosa es ejercer el buenismo. El buenismo es que todo está bien. No hay que discutir, no hay que entrar en conflicto, no pelear, pacifismo también, ¿no? El buenismo, hacer el bien y listo, no hay que buscarle otras cosas. No. Hay que
hacerse el último. Hay que servir a los demás. Y para que usted pueda recibir a un pequeño, usted tiene prácticamente que saber que ese pequeño no es nadie. Fíjese que nosotros buscamos siempre estar con el importante, con el más apuesto, con el más adinerado, con el más famoso, con el mayor prestigio, con el que tiene mejor apellido, con el que tiene cierto liderazgo, ¿no?, en los grupos, en la empresa, en donde nos desenvolvamos, con el más atractivo, con aquel que tiene un mejor carro. No es por ahí. Y entonces por eso termina el texto de esta manera. El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado, a mi Padre. A ese recibe. Es una realidad divina de Dios. Pero ve que es un Dios trino. No es el Dios vaporoso y etéreo que nos han venido predicando desde hace unos buenos años para acá. Sí exige el Señor. Y nosotros no queremos hacernos los últimos y servir a los demás. Nosotros queremos que nos sirvan a nosotros y ser los primeros. El Señor exige. Y si queremos compartir con Él su reino, hay que hacer eso. Y todo eso cuesta. Dialogando con el Padre en Raúl Sánchez.